Muy buenas, soy David Posé y bienvenidos a Historia Verdadera. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que a mí me ha parecido bastante interesante y es todo el tema de sucesión que se produce en el reino visigodo desde la época de Leovigildo hasta la ascensión al trono de Bamba, donde ya podemos encontrar una más o menos regularizada sucesión al trono. Voy a intentar ser breve ya que este es un tema bastante amplio y daría pie a mucha cantidad de explicaciones y de vídeo al final, y no quiero que se convierta en un formato extremadamente extenso, sino ser lo más sintético posible y que quede a modo de resumen o esquema. Bien, por hacer un mini contexto a modo de una frase sencillamente, debemos de tener claro que la monarquía visigótica antes de Leovigildo va a ser casi plenamente electiva. Es verdad que hay algunas intentonas de algunos reyes que intentan pues asegurar su linaje en sus hijos, pero esto va a ser completamente infructuoso ya que siempre va a acabar en rebelión, como ya hemos visto en algunos de los vídeos shorts que tenemos publicados en el canal. Leovigildo, tras sus innumerables campañas contra vascones, contra el Imperio Bizantino, contra todo el mundo y tras pacificar, entre comillas, casi toda la península ibérica, va a tratar de asegurar su linaje. Para ello va a asociar al trono a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Hermenegildo va a ser el protagonista de una rebelión, probablemente inspirada por su mujer, Ingundis, la cual era de confesión católica, ya que era una princesa franca básicamente. En el reino franco pues eran prácticamente todos católicos. Pues bien, como decimos, Hermenegildo protagoniza esta rebelión desde Sevilla, y aunque los motivos no estén muy claros, pues bueno, Leovigildo básicamente tenía la intención de provocar una unidad religiosa en todo el territorio mediante el arrianismo, mientras que Hermenegildo pues ya se había convertido al catolicismo, así que estaba un poco en contra de esto. Cabe destacar que aunque Leovigildo quisiera esta unidad religiosa en torno al arrianismo, su paquete de políticas fueron bastante conciliadoras, por así decirlo. Si bien es verdad que hubo alguna expropiación que luego Recaredo va a solucionar, alguna expropiación a bienes eclesiásticos de la Iglesia Católica, la realidad es que la mayoría de medidas que llevó Leovigildo trataron de ser conciliadoras y moderadas, de modo que se provocara una conversión al arrianismo de una manera sosegada. Ejemplo de esto es la permisión de que un católico se convirtiera al arrianismo sin tener que bautizarse, o por ejemplo consentir la veneración a los santos católicos y sus reliquias en las iglesias. Pues bien, Hermenegildo, además de rebelarse contra su padre, buscó apoyos probablemente en los peores que podría haberlo buscado, que eran los francos, los suevos y los bizantinos. Literalmente todos los enemigos del reino visigodo de Toledo. Esto le provocó luego en las posteriores crónicas pues que no fuera tan afamado. Si bien es verdad que al final se canonizó, pero esto llegó ya en la etapa del Imperio Español, es decir, unos 1000 años más tarde. Tras unos intentos pacíficos de sofocar esta rebelión, a Leovigildo no le quedó otra que tomar las armas. Así que finalmente tomó las plazas fuertes de Mérida, Sevilla, para la cual hizo un bloqueo de todo el Guadalquivir, y Córdoba, donde estaba ya refugiado Hermenegildo y donde fue capturado, enviado a Valencia a modo de exilio y posteriormente enviado a Tarragona, donde finalmente fue asesinado. Pues bien, Leovigildo, como ya habíamos dicho, había dejado asociados al trono tanto a su hijo Hermenegildo como a su hijo Recaredo. Ahora solamente nos queda a su hijo Recaredo, el cual pues va a sobrevivir al reinado de su padre, evidentemente. Una vez muere Leovigildo, en el 586, Recaredo va a sucederle al trono como estaba previsto. Recaredo es muy importante en la historia del reino visigodo, ya que consigue conciliar las dos iglesias, la arriana tanto como la católica, por el medio de su conversión al catolicismo. Es decir, que no es que las conciliara como tal, sino que literalmente fue la iglesia arriana absorbida por la iglesia católica. Este gran logro histórico le hizo verse como un personaje muy importante, quizás se pasó un poquito, y el caso es que se intituló a sí mismo como Flavio, es decir, lo mismo que hizo Constantino a la hora de cristianizar a todo el imperio. En cuanto al tema sucesorio, Recaredo había asociado a su hijo Liuba al trono, al igual que había hecho su padre con él. Si bien no le salió bien la jugada. La realidad es que cuando Liuba II accedió al trono era muy joven, y al poco tiempo fue sustituido y asesinado por el conde Viterico. Este conde Viterico será asesinado también 7 años después en un banquete. Los tres siguientes reyes, los cuales son Gundemaro, Sisebuto y Suintila, van a suceder el trono
mediante elección, es decir, se va a transmitir la monarquía por un proceso electivo, al igual que se hacía antes que Leovigildo. Los dos primeros, Gundemaro y Sisebuto, van a morir en condiciones naturales, si bien este destino no va a ser el mismo para Suintila, que por cierto logró expulsar a los bizantinos, lo cual fue un gran logro para el reino visigodo de Toledo. Y en lo práctico y en lo sumo, y así un poquito a grosso modo, básicamente aseguró ya finalmente el control de prácticamente toda la península ibérica para los reyes visigodos de Toledo. Suintila, tras este logro militar bastante amplio, por cierto, asoció al trono, al modo de Leovigildo, al modo de Recaredo, a su hijo Ricimiro. La realidad es que Ricimiro nunca llegó a ser rey, puesto que Sisenando, un noble, destronó nuevamente a Suintila y a su hijo y los mandó al exilio básicamente. A partir de aquí se inicia un periodo bastante interesante en cuanto al tema religioso, por así decirlo, el tema eclesiástico en el reino visigodo. Y es que si observamos hacia atrás, en todo el tiempo anterior del reino solamente se habían convocado 3 concilios en Toledo. A partir de ahora se van a convocar hasta 11 concilios de Toledo, o sea, concilios grandes, nacionales, además de otros 3 concilios provinciales, más pequeñitos. El primer concilio de Toledo ya de esta nueva época, por así decirlo, es decir, el cuarto concilio de Toledo, se celebra en el año 633 y es presidido por Isidoro de Sevilla. Se cuenta que el rey Sisenando habría llegado llorando a esta autoridad eclesiástica a pedirle por favor que le protegieran porque, bueno, anteriormente los otros reyes visigodos habían sido muy malos y habían asesinado a los otros reyes visigodos. Precisamente lo que él había hecho. Pues bien, es conseguido esto hasta cierto punto, y es que en el Cuarto Concilio de Toledo se instituye la inviolabilidad del rey. Es decir, que bajo pena de excomunión, lo cual era horroroso en esa época, para que nos hagamos una idea, y perdón por este pequeño paréntesis, pero la excomunión podía significar que un rey o un noble, o quien fuera, se quedara sin el apoyo de sus súbditos, los cuales muchas veces estaban ligados por medio de vínculos religiosos. Pues bien, como decimos, todo aquel que se atreviera a usurpar el trono podía estar sujeto a penas desde la muerte hasta la excomunión, o sea, horroroso. Además, a partir de este concilio cuarto de Toledo, se inicia una tendencia por la cual ya la inviolabilidad no va a ser exclusivamente del rey, sino de la institución monárquica, es decir, el rey y su familia. Así intentando, por así decirlo, regularizarse la sucesión de manera hereditaria. Pues bien, Chintila, en el año 636, convoca un nuevo concilio de Toledo. Además, no solamente es que convoque un nuevo concilio de Toledo, sino que en 3 años que duró su reinado, convocó 2 concilios de Toledo. Es decir, estaba tratando de legitimarse a toda costa, ya que probablemente las cosas no iban muy bien. En el quinto y sexto concilios de Toledo, celebrados en los años 636 y 638 consecutivamente, respectivamente, básicamente se van a reiterar y se van a prolongar estos cánones que ya se habían dictaminado en el concilio cuarto de Toledo. Así encontramos las siguientes fórmulas para la protección del rey y su familia, así como sus partidarios. Se reitera y se ordena dar a conocer las decisiones relativas a la protección del rey y su familia en todo el reino. Se proclama la inviolabilidad del derecho al trono y sus propiedades asociadas de Chintila y sus herederos. A los que le sucedieran, se les prohibía privar a los partidarios del rey de las propiedades que éste les había concedido. Es decir, que básicamente se protegía todo lo que había creado el rey durante su reinado. Pues bien, dando ya esta apariencia de estabilidad sucesoria, ya que por lo menos estaba arreglada, ¿no? Estaba regulada. A la muerte de Chintila, y asociado a su hijo Tulga, evidentemente, un noble godo de nombre Chindas Vinto va a protagonizar un evento canónico en la historia del reino visigodo de Toledo. Y es que va a raptar a Tulga, lo va a tonsurar, es decir, le va a practicar este rapado que tienen los monjes en la coronilla, para hacerlo queda así anulado el ascenso al trono de este aspirante, Tulga, debido a que se había instituido los concilios de Toledo anteriores, que no podía ser rey ninguna persona que tuviera practicada la tonsura, ya que no podía ejercer la autoridad un monje, básicamente.
Chindas Vinto no se va a quedar corto y nada más a entrar a gobernar, nada más a acceder al trono, va a ejecutar a cientos de sus enemigos, cientos de sus adversarios, y promulga una ley ahora él mismo, sin la necesidad del Concilio de Toledo, aunque luego posteriormente en el séptimo Concilio de Toledo va a ser sancionada, pero él mismo promulga una ley por la cual cualquier aspirante a derrocar al monarca recibiría la pena de muerte y la confiscación de todos sus bienes. Como había dicho antes, el séptimo Concilio de Toledo sanciona esta ley, y no solo eso, sino que un grupito de obispos que había apoyado al rey nuevo, Chindas Vinto, va ahora además a ejecutar este tipo de leyes también con los obispos, es decir, que va a haber una represión tanto seglar como en el seno de la iglesia. Este grupo de clérigos es importante porque va a pedir en una misiva supuestamente a Chindasvinto que asocie a su hijo Recesvinto al trono. Esto va a ser bastante importante, ya que Recesvinto, una vez que suba al trono, por cierto, sin mayor incidencia, puede hacerlo tranquilamente, va a perdonar a todos los que le habían confiscado sus bienes anteriormente por la represión de su padre. Devuelve las propiedades a los expropiados, y una vez que muere en el 672, ya por fin podemos asistir a lo que parece una estabilización del reino visigodo de Toledo, puesto que no va a haber ningún conflicto en la sucesión siguiente. Y es que la región de Gérticos va a salir elegido el rey Bamba, el cual, además de rechazar en un primer momento esa subida al trono, va a ser pocos días después llevado a Toledo para ser ungido. Y por fin encontramos al primer rey que asciende al trono sin una destrucción masiva por el camino. Pues bueno, eso sería todo. Haré futuros vídeos referentes pues a cuestiones que vayan surgiendo, básicamente, así que podéis dejar vuestras cuestiones en los comentarios. No os olvidéis de darle like si os ha gustado y suscribiros al canal para ver más vídeos de este tipo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!